La noche se ha asentado sobre Jerusalén. Durante el día, la ciudad estuvo llena de voces, de pasos, de peregrinos que llegaron desde todos los rincones para celebrar la Pascua. Las calles estaban abarrotadas, los mercados llenos, las casas iluminadas. Pero ahora, todo parece distinto. Las calles de piedra están casi vacías. Las lámparas de aceite arden suavemente junto a las puertas. El viento de la noche se desliza entre los callejones estrechos. La ciudad parece descansar. Pero la calma es engañosa. Porque en algún lugar, entre las sombras de Jerusalén, un pequeño grupo de hombres camina con rapidez. Sus pasos son firmes. Sus rostros están tensos. Algunos llevan antorchas que iluminan la oscuridad. Otros cargan cuerdas. Otros sostienen armas que reflejan la luz del fuego. No están caminando sin propósito. Tienen un destino. Y entre ellos camina un hombre que conoce muy bien el lugar al que se dirigen. No necesita preguntar el camino. No duda. No se detiene. Ha estado allí muchas veces. Ese hombre se llama Judas. Y esta noche, su nombre quedará unido para siempre a una palabra que atraviesa la historia: traición. Judas no era un extraño. No era un enemigo que apareció desde lejos. Era uno de los 12 hombres que caminaron más cerca de Jesús. Durante años compartió el mismo camino. Escuchó cada enseñanza. Vio cada milagro. Estuvo presente cuando los enfermos recuperaron la salud. Cuando los ciegos volvieron a ver la luz. Cuando los paralíticos se levantaron y caminaron. Estuvo allí cuando multitudes enteras siguieron a Jesús por caminos polvorientos. Escuchó palabras que cambiaban vidas. Promesas de un reino diferente. Un reino que no se levantaba con espadas, sino con corazones transformados. Judas escuchó todo eso. Lo vio con sus propios ojos. Pero ver no siempre significa comprender. Y escuchar no siempre significa creer. Porque incluso estando cerca de la verdad, un corazón puede comenzar a tomar otro camino. Muchos en Israel esperaban un libertador, un Mesías poderoso, un líder capaz de levantar un reino visible, un hombre que derrotara a Roma, un rey que devolviera gloria y poder a la nación. Y es posible que Judas compartiera ese sueño. Tal vez imaginó ejércitos, tal vez imaginó victorias. Tal vez pensó que Jesús levantaría un trono en Jerusalén. Pero Jesús hablaba de cosas muy diferentes. Hablaba de amar a los enemigos, de perdonar 70 veces 7, de servir en lugar de dominar, de poner la otra mejilla, de lavar los pies de los demás. Para muchos, esas palabras eran revolucionarias. Pero para alguien que esperaba poder, podían sonar como debilidad. Y poco a poco, una distancia invisible comenzó a crecer dentro de Judas. No una distancia física, sino una distancia del corazón. Las grandes traiciones casi nunca comienzan con una decisión repentina. Comienzan con algo más pequeño. Un pensamiento que regresa una y otra vez. Una decepción que se instala en silencio. Una duda que nadie más escucha. Tal vez Judas empezó a preguntarse si todo aquello tenía sentido. Tal vez comenzó a sentir que había apostado su vida a algo que no era lo que esperaba. Tal vez se preguntó si Jesús realmente cambiaría el mundo. O si todo terminaría en fracaso. Las preguntas crecieron. Y cuando las preguntas no encuentran respuesta en el corazón, a veces empiezan a transformarse en resentimiento. Ese resentimiento no se ve, no se escucha, pero trabaja lentamente por dentro, como una grieta que comienza siendo pequeña, y con el tiempo termina rompiendo toda la estructura. Horas antes de esta noche, Judas había tomado otro camino, un camino que lo llevó hasta el templo. Allí estaban los líderes religiosos, los hombres que ya habían decidido que Jesús debía ser detenido. Pero tenían un problema. Jesús era seguido por multitudes. Arrestarlo durante el día podría provocar una revuelta. Necesitaban hacerlo en secreto, de noche, en un lugar apartado. Entonces apareció Judas, uno de los discípulos, uno de los más cercanos.
un hombre que sabía exactamente dónde encontrar a Jesús cuando no estuviera rodeado por la multitud. La conversación fue breve. No hubo discursos largos. Solo una pregunta directa. ¿Cuánto están dispuestos a pagar? La respuesta llegó rápidamente. 30 monedas de plata. 30 monedas. No era una fortuna. No era una riqueza extraordinaria. Pero el sonido del metal cayendo en la bolsa marcó un momento irreversible. Porque esas monedas no eran solo dinero. Eran una decisión. Cada una representaba un paso más lejos. Un paso fuera del camino que Judas había recorrido durante años. Quizá en su mente todo tenía una explicación. Tal vez pensó que Jesús usaría su poder para escapar. Tal vez imaginó que aquello obligaría a Jesús a mostrar finalmente su verdadera autoridad. Tal vez creyó que estaba provocando un momento decisivo. Pero muchas veces las decisiones más peligrosas nacen de esa misma ilusión. La ilusión de que aún tenemos el control. Ahora el grupo avanza por la oscuridad. Las antorchas dibujan sombras largas sobre los muros. El sonido de las sandalias golpea el suelo de piedra. Los soldados romanos están acostumbrados a arrestos. Pero este arresto es diferente. No están buscando a un ladrón. No están persiguiendo a un rebelde armado. Buscan a un maestro. A un hombre que habló de amor, de compasión, de perdón. Y el hombre que los guía es alguien que lo conoce íntimamente. Judas camina al frente. Cada paso lo acerca al lugar donde tantas veces estuvo con Jesús. El huerto de Getsemaní. Un lugar de oración. Un lugar de silencio. Un lugar que esta noche será escenario de algo que el mundo nunca olvidará. En el huerto, los discípulos están cansados. La noche ha sido larga. Las emociones han sido intensas. Jesús ha pasado tiempo en oración. Sus palabras han sido profundas. Su corazón ha estado cargado. Y entonces, algo interrumpe el silencio. Luces. Primero distantes. Luego más cercanas. Antorchas moviéndose entre los troncos retorcidos de los olivos. Sombras avanzando entre las ramas. El sonido de muchos pasos. Los discípulos levantan la mirada. El cansancio desaparece. La confusión aparece. Algo no está bien. El grupo llega al huerto. Las antorchas iluminan los rostros. Los soldados se detienen. Y entonces Judas da un paso adelante. Durante un instante el tiempo parece detenerse. Jesús lo mira. No con sorpresa. No con ira. Su mirada es tranquila. Profunda. Como si supiera exactamente lo que está ocurriendo. Judas se acerca. Y realiza un gesto que en aquella cultura tenía un significado muy claro. Un gesto de respeto, de cercanía, de afecto, un beso. Ese beso era la señal acordada. El que yo bese, ese es. Los soldados no necesitan más. Inmediatamente entienden. Ese es el hombre que deben arrestar. Ese es el maestro. Ese es el objetivo. Y en ese momento, un gesto que normalmente expresa amistad, se convierte en uno de los símbolos más poderosos de traición en la historia humana. Un beso que no comunica amor, sino entrega, sino traición, sino abandono. Todo sucede muy rápido. Los discípulos reaccionan con sorpresa. Algunos retroceden. Otros gritan. Uno de ellos saca una espada. El metal corta el aire. En medio de la confusión, un hombre resulta herido. Por un instante parece que el huerto se convertirá en un campo de batalla. Pero Jesús interviene. Detiene la violencia. Ordena que guarden la espada. Y luego ocurre algo inesperado. Jesús toca al hombre herido. Y lo sana. Incluso en el momento de su arresto. Su respuesta sigue siendo misericordia. Los soldados avanzan. Las cuerdas aparecen. Las manos de Jesús son sujetadas. El hombre que había calmado tormentas ahora es tratado como prisionero.
El maestro que habló de vida eterna es rodeado por hombres armados. Los discípulos observan, paralizados. Todo sucede demasiado rápido. El miedo comienza a crecer. Uno por uno comienzan a retroceder. Luego a correr. La noche que había comenzado con una cena llena de significado, termina con dispersión. Jesús queda solo, rodeado de soldados. Judas desaparece entre las sombras, pero su acto queda grabado en la historia, porque Judas no comenzó como traidor, comenzó como discípulo, escuchó las mismas palabras, vio los mismos milagros, caminó los mismos caminos. La diferencia no estuvo en lo que vio. La diferencia estuvo en lo que permitió crecer dentro de su corazón. Las traiciones no nacen de repente. Se forman lentamente, en pequeñas decisiones, en pensamientos que no se enfrentan, en ambiciones que no se reconocen. Y cuando finalmente aparecen, ya han estado creciendo durante mucho tiempo. Aquella noche en Getsemaní dejó una imagen que la humanidad nunca olvidaría. Un beso convertido en señal de traición. Un gesto de afecto transformado en símbolo de engaño. Pero también dejó una pregunta. Una pregunta que atraviesa los siglos. Porque Judas caminó cerca de la verdad. Muy cerca. Y aún así se perdió. Eso nos obliga a mirar hacia adentro. A preguntarnos qué ocurre en los lugares secretos del corazón. Porque el mayor peligro no siempre viene desde afuera. A veces comienza en silencio, dentro de nosotros. Y así, mientras las antorchas se alejan en la oscuridad, y Jesús es llevado hacia su juicio, una pregunta queda suspendida en el aire de aquella noche. ¿En qué momento un discípulo se convierte en traidor? Y quizá la pregunta más inquietante de todas. ¿Podría ocurrir sin que nadie lo note? ¿Hasta que ya es demasiado tarde? Si valoras este tipo de contenido, te invito a suscribirte. Así apoyas el crecimiento de este proyecto y nos permites seguir explorando historias que inspiran, enseñan y nos acercan a lo esencial.